actores, damos voz a un papel, y hay actores que se dedican a hacer siempre el mismo personaje. El ejemplo clásico es John Wayne. eh, y hay actores que les gusta variar continuamente y asumir voces diferentes en cada película. Y yo me considero un traductor de la segunda especie. Siempre he intentado alternar voces, épocas, estilos, géneros. Y la única autora a la que yo me he consagrado y he traducido ya 4 libros de ella es Brigitte Gaiman. Ese fue el origen, y desde entonces simplemente es una pasión que he seguido cultivando, y bueno, no he parado hasta poder darle continuidad a esa dedicación a esta autora y hasta culminar, espero que provisionalmente, en esta, la que es su obra maestra literaria, que es Hans Isca Linkehan, que como dices es un libro de culto y es, a mi juicio, sin duda el libro más importante publicado en la República Democrática Alemana, entendiendo por parte de un autor de la República Democrática Alemana. Luego diremos por qué. Ivonne, si te parece, vamos a ir un poco al contexto. Lo estábamos comentando antes de empezar y lo hemos comentado en otras ocasiones, y Ivonne lo ha escrito. Eh, Brigitte Reimann escribe en un país, la República Democrática Alemana, que tiene un modelo artístico literario peculiar. Es un país en el que hay censura, pero al mismo tiempo es un país que garantiza un modus vivendi a los autores, a los creadores, a los artistas, a los músicos, a los pintores. Podemos decir que quien se dedica a la creación en la República Democrática Alemana entre finales de los 40 y la caída del muro vive razonablemente bien, con seguridad, no está sometido a los dictados del mercado, a tener Exacto. éxito con un libro, a tener que hacer literatura comercial para vender y poder vivir de ello, pero al mismo tiempo tiene esas limitaciones. ¿Cómo encaja Brigitte Reimann, que como vamos a ver luego es una escritora en los límites, en Sí, los márgenes de esa libertad, cómo encaja dentro de ese sí, modelo literario que a lo largo de 40 años aproximadamente, bueno, parece que tiene bastante éxito? sí. Sí, de hecho, bueno, Brigitte Gaiman, y esto yo lo aludo a ello en la introducción a su texto en el libro este que saqué sobre la literatura de la RDA, que es una antología de textos de autores de la RDA. Es uno de los productos perfectos de ese sistema literario peculiar que se está intentando desarrollar en la RDA. Es de las primeras autoras jóvenes que aún eran niñas durante el nazismo y durante la guerra y que son socializadas en la RDA. Es decir, no pertenece a la generación de los autores que ya escribían antes de que se fundase la RDA y que fueron los nombres más famosos en los primeros años de la República, sino pertenece a la generación de los primeros productos de la RDA. Y efectivamente, como bien apuntabas, César, la RDA desarrolla un sistema literario muy particular, relativamente representativo de los países socialistas en general, que todos atribuyen una enorme importancia a las artes y en particular a la literatura, pero con unas particularidades que la distinguen de la literatura rusa, de la literatura polaca, por ejemplo, ¿no? Que serían las más importantes. Y efectivamente es un país en el que rige una censura política, porque censura hay en todos los países, también en el nuestro actualmente. Lo que pasa es que la censura en un país socialista la ejerce, el monopolio de la censura, digamos, lo asume el Estado. Y es una censura que se ejerce por motivos políticos. Ahora bien, yo siempre digo, nunca entenderemos la fecundidad y la vitalidad del sistema literario de la RDA si atendemos solo a la dimensión represiva de la censura. También hay que atender a la dimensión productiva con la que el Estado crea unas condiciones para que se desarrolle esa literatura. Lo que pretende un régimen socialista y en particular de la RDA es otorgarle a la literatura, en particular dentro de las artes, una posición de privilegio en la construcción de una sociedad nueva y de un hombre nuevo, proyecto que es en esencia totalitario, pero que tiene una vocación emancipativa, liberándola, como bien me decías, de los mecanismos del mercado. A cambio, pide a los protagonistas de esta aportación literaria lealtad al Estado y atenerse a determinados límites de lo que se puede decir en un contexto político determinado. Este sistema tiene momentos de mayor flexibilidad, bastante fecundos, y tiene momentos en que esos límites se estrechan notablemente y producen momentos de impasse. Brigitte Gaiman precisamente se caracteriza porque sus libros más importantes aparecen en momentos de expansión de ese sistema, en momentos en los que se puede decir más. Este libro aparece en el año 74, una vez muerta la autora, y ese es un momento de relativo aperturismo. Lo mismo que Los Hermanos había aparecido en 1963 en un momento de relativo aperturismo, mientras que otros libros suyos fueron censurados en momentos de mayor involución política. Luego podríamos detenernos
autora que sirve muy bien de guía para entender cómo funciona el sistema literario de la RDA. Es decir, no solo es una autora que tiene valor en sí mismo, sino que también tiene valor sintomático y valor representativo de un sistema que en su conjunto creo que nos aporta unas lecciones de bastante actualidad en un momento de desnorte literario como el que padecemos. Comentas en el prólogo del libro, y lo hemos comentado en una otra ocasión también, que la censura, a diferencia de otras censuras llevadas a cabo por personajes no solamente siniestros, sino poco preparados, poco cultos, ¿no? En algún momento os he dicho, ha habido países en los que a escritores cultísimos, exquisitos, ejercía la censura sobre ellos gentes que no habían terminado el bachillerato. Parece ser que la censura en la RDA, bueno, estaba llevada a cabo o ejercía en ese papel gente bastante preparada que cribaba con un criterio político, pero al mismo tiempo también con un cierto criterio literario, ¿no? Sí, esa distinción es importante, con matices, porque efectivamente dentro del sistema de la RDA el partido y los funcionarios del partido se reservaban siempre la posibilidad de intervenir en cualquier momento del sistema de producción literaria para decir, no, eso se prohíbe. Pero podríamos poner ejemplos de casos en los que hay instancias que favorecen la aparición de un libro y otras que abogan por prohibirlo. Pero efectivamente, el sistema de censura... yo siempre suelo decir que, por ejemplo, una de las diferencias claves con el sistema de censura que rigió en España durante los años del franquismo es que en la RDA no había una oficina de censura. De hecho, oficialmente no había censura. Y yo he estado en mesas redondas en las que escritores de la RDA decían, convencidos, bueno, es que propiamente no había censura. Lo que había era un sistema de filtros para la producción de un libro que en principio era congruente con una economía planificada en la que cualquier producto tenía que superar esa serie de filtros y tenía que atenerse a unas directrices. Y dentro de ese sistema de filtros, es verdad que podía haber en cualquier momento una intervención política del partido o del Estado para prohibir un libro, pero eso era la excepción absoluta. En el fondo eran las propias editoriales las que se responsabilizaban de la viabilidad de un libro y por tanto las que asumían la responsabilidad política de su publicación. Y como bien dices, algunas personas, como los propios directores editoriales o los jefes de editorial, eran personas muy cultas y personas que tenían un interés directo en que el libro se publicara. El precio, evidentemente, era respetar unos límites muchas veces bastante difusos que imponía la política pública. De hecho, la historia de la publicación del libro ilustra bastante la tendencia generalizada que vamos a ver. Sí, porque tú comentas que tú has cogido la edición definitiva que incorpora todos los aspectos que habían sido censurados, pero tú dices que realmente para quien hubiese leído la versión censurada, comillas, del libro y quien lea esta, tampoco la diferencia es tan grande, ¿no? El libro este efectivamente se publica póstumamente porque la autora muere antes de publicar el libro. Ya llevaba años padeciendo cáncer, además de diversas metástasis, o sea que tenía unos aspectos muy dolorosos. Muere sin haber cumplido los 40 años en el año 73. Y entonces la novela, que está prácticamente concluida pero está sin repasar, se publica póstumamente en 1974. Y en el prólogo el lector de la editorial que ha asumido la edición dice abiertamente, con cartas de sobre la mesa, que el manuscrito se ha publicado solo con algunos recortes prudentes. Es la expresión que usa, y a buen entendedor, pocas palabras. O sea, el prólogo de la RDA dice que ha puesto que hay recortes prudentes y que algunos de esos tienen naturaleza política y otros no. No estuvo en la labor únicamente redaccional, estuvo en cualquier contribución al territorio. Dice, bueno, hay que cortar o paliarlos por motivos que no tienen por qué ser de naturaleza política. Pero efectivamente, lo que yo quiero recalcar es que la edición de la que traduzco es la edición íntegra del tipo escrito, que se publicó en Alemania en 1998, y efectivamente contiene un montón de pasajes que fueron suprimidos en la primera edición, que es la que se había venido publicando hasta entonces, pero que no alteran en absoluto ni la trama de la novela ni en el fondo los detalles. Simplemente lo que hace es pues, pulir algunas de las aristas más provocativas. Y pongo un ejemplo para que sepamos de qué se está hablando. Un tema que aparece recurrentemente en la obra de Brigitte Gaiman en general, y en esta novela en particular, es el suicidio. Y como saben ustedes, si han visto la película La vida de los otros, que es lo que todo el mundo conoce de la literatura de la RDA y generalmente nada más, con lo cual es una imagen un poquito distorsionada, el suicidio era uno de los temas tabúes en la RDA y en general en los
no creo que ganen mucho por añadir ese dato, ni creo que la novela pierda tanto al suprimir ese dato. Es decir, seré el último que defienda la censura, pero sí que debemos despedirnos de esta imagen infantil de que la censura se dedica a cercenar de raíz la creatividad, porque no es así. Lo que hace es cercenar o pulir las aristas más provocativas para que determinados funcionarios no se sintieran provocados y la novela pudiera salir y todo el mundo la percibiera como lo que es, como una novela extremadamente audaz en lo político. Y bueno, antes de que pasemos a hablar del libro, aunque ya estamos hablando del libro en concreto, pero antes de pasar a hablar más del libro en concreto, de los temas que trata, incluso de cómo los problemas de la propia autora se pueden proyectar sobre el libro, un par de asuntos más de contexto. Estamos hablando de un sistema literario que tiene efectivamente una censura a través de filtros a cambio de generar o de favorecer la producción artística o la producción literaria en este caso. Ese sistema se desarrolla de manera paralela a lo que sucede al otro lado del telón, en la República Federal de Alemania, donde hay unos cuantos escritores que son muy célebres en todo el mundo, básicamente dos, que además consiguen el Nobel, Heinrich Böll y Günter Grass, pero hay otros muchos. La comparación de los dos sistemas literarios, que además tienen la misma lengua, proceden de la misma tradición, han bebido de las mismas fuentes, es decir, en el fondo son dos ramas del mismo tronco absolutamente. ¿Cómo resulta, cómo queda la República Democrática Alemana en esa comparación? Ya sé que esto es un poco hacer una caricatura, pero por situarnos un poco, ¿cómo es la literatura de la RDA comparada con la literatura que se hacía en los mismos años en la RDA? Sí, efectivamente, es una buena pregunta porque concretamente los dos escritores que, como dices, son prácticamente los únicos autores contemporáneos que son sistemáticamente conocidos en España, porque son los que obtuvieron el premio Nobel, Heinrich Böll y Günter Grass, son autores muy políticos. Y esto efectivamente caracteriza a muchos de los escritores más significativos de la República Federal Alemana de esa época, pero no eran ni mucho menos los más conocidos ni los más famosos en ese momento. Es decir, la línea política era una línea relativamente secundaria dentro de lo que era el sistema literario de la RFA por la cuenta que les traía, porque ahí había a rasgos generales se puede decir que la literatura de la República Democrática Alemana es una literatura comprometida por definición, porque ese es el pacto y ese es el consenso al que no hay que olvidar, porque esto lo destacan bastantes estudiosos que no son precisamente condescendientes con el régimen de la RDA. Lo que reina en la RDA es un consenso bastante amplio entre los actores del sistema literario, es decir, no solo los escritores, sino los editores, los críticos, los libreros, los bibliotecarios, los distribuidores, de decir, bueno, os liberamos de la dictadura del mercado a cambio de someteros a unos límites de lo que es políticamente decible. Entonces, vosotros lo que vais a hacer es participar en esta construcción de una sociedad nueva y, por tanto, hacer una literatura comprometida con vuestro tiempo. Esa es la característica fundamental por sistema de la literatura de la RDA. Lo que la literatura de la RFA, a mi juicio, intenta desesperadamente ya desde los años 50 es, digamos, recuperar el tiempo perdido en los 12 años de nazismo y en la involución drástica que supuso para la literatura alemana y dejar de ser una literatura provinciana, que es lo que la literatura alemana, me temo, ha seguido siendo hasta hace muy poco, y desarrolla una ambición formal, una ambición, insisto, de recuperar el terreno perdido en lo formal y de incorporar técnicas que ya estaban muy consolidadas en la narrativa inglesa o en la narrativa americana o en la narrativa francesa con bastantes décadas de retraso. Y como la literatura de la RDA no se dedica a perseguir esta vanguardia formal, desde la RFA se echa en cara a la literatura de la RDA que está trasnochada, que está obsoleta, que está anclada en las tradiciones decimonónicas, cuando en realidad forma parte de su proyecto, porque la estética realista es una estética, digamos, menos abierta a las experimentaciones formales. Yo creo que esa sería la clave que distingue a rasgos muy generales, por supuesto, los dos sistemas literarios. Aunque bueno, luego avanzando un poco en el libro ya veremos que en este volumen en concreto ese estilo conservador de narrar se rompe por completo. Exacto. Hablemos del asunto de fondo que aparece en este libro, que es el urbanismo, uno de los problemas importantes de la República Democrática Alemana
desde su nacimiento, desde el final de la Guerra Mundial, que aquí aparece como un tema en el que va encajando todas las demás piezas. Hay arquitectos que son protagonistas del libro, que además son trasunto de personajes que la propia escritora conoce. La literatura alemana de esa época trata temas como este, que es un tema de trascendencia social y política, pero al mismo tiempo es un tema en el que hay un trasfondo artístico también. Al fin y al cabo, la arquitectura es una de las artes clásicas. ¿O es excepcional realmente que se trate en una novela? Sí, efectivamente. Yo cuando leí por primera vez esta novela, en el año 2007, no era consciente de hasta qué punto era revolucionaria la aportación y hasta qué punto era elaborada y sutil y fina e inteligente la crítica que hace en este libro su autora, de forma indirecta, porque es una novela, no es un tratado de urbanismo, al urbanismo vigente por entonces, que era el urbanismo moderno, que era un poco menos que una religión en el este y en el oeste. Y realmente Brigitte Gaiman es de las propias autoras que de una forma intuitiva, pero luego bien asesorada por su mentor, que es Hermann Heinzelmann, va leyendo bastante sobre urbanismo y hace una de las primeras críticas radicales a una concepción del urbanismo que, resumiéndola mucho, y no creo ser especialmente tendencioso, consiste en decir, bueno, hay que cargarse la ciudad tradicional porque es muy ruidosa y la gente está muy aglomerada y lo que hay que hacer es separarla y separar los espacios y separar las funciones. Es uno de los postulados del urbanismo moderno, tal como lo recoge la Carta de Atenas de los años 30, de modo que la gente duerma en unos barrios de la ciudad, trabaje en otros, haga sus compras en otros y sus actividades de ocio las desarrolle en un cuarto barrio. Es decir, separar los espacios y las funciones. Y el modelo urbanístico que seguimos viendo su herencia en casi todas las ciudades occidentales u orientales es el de bloques de viviendas muy altos, torres de viviendas separadas por mucho césped y sin espacios comunes en medio. Esa era un poco la utopía corbuseriana y del movimiento moderno. Y Brigitte Gaiman es una de las primeras autoras que cuestiona ese modelo y dice, bueno, un momento, ¿y entonces la gente cómo se relaciona? Y es una pregunta doblemente urgente en una sociedad que quiere ser socialista. Entonces, o sea, las preguntas que ella hace son de una radicalidad temprana y prácticamente sin parangón en la Alemania de su tiempo. Solo eso ya merecería una velada específica dedicada a su tratamiento del tema del urbanismo. Y aquí, todos los aquí presentes recordamos que se decía que cuando aquí en España la censura abrió la mano, por ejemplo, los periódicos, una de las pocas cosas de las que se podía criticar eran los alcaldes y la gestión de los alcaldes y el urbanismo de las ciudades. En la República Democrática Alemana, las críticas a uno de los símbolos, por otra parte, del socialismo, que era eso, las grandes urbanizaciones, ¿cómo encajan las críticas que hace Reimann en este libro o las que se podían hacer en otro contexto? ¿Cómo encaja el gobierno que le digan que ese modelo de desarrollo donde los edificios de viviendas están por un lado, las tiendas por otro, el ocio por otro, no es adecuado y que efectivamente eso no genera esa relación humana bajo la cual el socialismo se supone que tiene que desarrollarse? Sí, bueno, hay veces que, y concretamente en las dictaduras socialistas, hay varios casos en los que la crítica de un escritor es tenida en cuenta. O sea, un ejemplo, por ejemplo, bastante conocido, que en su caso no llegó a ser premio Nobel, aunque se lo merecía, que es Ryszard Kapuscinski, el reportero polaco. Pues su primer reportaje fue un reportaje sobre la nueva ciudad de Nowa Huta, y él, siendo un joven reportero, hizo un reportaje diciendo que aquí era un desastre. Y él pensó que su carrera había terminado y ocurrió lo contrario. Ocurrió que alguien inteligente en el partido dijo, pues es que este chico tiene razón y tenemos que tomarnos en serio su crítica. Y con Brigitte Gaiman ocurrió una cosa parecida. De hecho, eso aparece luego ficcionalizado al final de la novela, que ella dice, bueno, es que, perdón, todos están diciendo que esto es una maravilla y yo quiero decir que mi ciudad no es una maravilla porque he hecho en falta esto, esto y esto. Y esa crítica fue tenida en cuenta. Luego, no se siguieron todas sus recomendaciones, fundamentalmente por falta de medios económicos, pero ella se implicó en su vida privada muy intensamente por el desarrollo urbano de su ciudad, relativa, pero yo he estado un par de veces en Hoyerswerda y les puedo asegurar que es que la gente lo recuerda. O sea, yo iba por la ciudad y me enseñaban, pues, por ejemplo, esta avenida, no sé qué y tal, y estos árboles se plantaron gracias a la iniciativa de Brigitte Gaiman. Y este es el club de juventud en el que yo pasé mi juventud y se construyó gracias a la iniciativa de Brigitte Gaiman. O sea, esto es relativamente inusual. Yo creo que de pocos escritores podríamos decir algo de eso, o no se me ocurre ningún escritor que haya dejado su huella en el urbanismo de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Ella lo hizo. Es decir, su crítica fue tenida en cuenta.
asume la prioridad del reto, que es dar vivienda a la gente que está hacinada en condiciones de infravivienda. Es decir, ella no dice en plan estupendo, yo soy arquitecta, yo quiero casas bonitos y esto que estáis haciendo de la construcción en bloques prefabricados es una mierda y aquí no puede vivir nadie. Ella es perfectamente consciente de que hay mucha gente que está viviendo 4 en una habitación y que está esperando que le den un piso de estos feo pero digno. Y insisto, yo he hablado con los habitantes de esta ciudad y les preguntaba y me decían, no, para nosotros era un sueño. O sea, veníamos del campo de casas donde no había agua corriente y a veces ni electricidad y por supuesto no había baño, y nos daban un piso de 2 habitaciones muy digno, con cocina, baño y calefacción central. O sea, es que éramos unos absolutos privilegiados. Y ella asume ese reto. O sea, la honestidad de la protagonista es que viene con un sueño de una arquitectura como arte, pero es consciente de que hay un reto pragmático que tiene una prioridad. Es decir, no niega ese postulado, sino que busca alguna síntesis y no lo termina de resolver. Lo que hace es plantear el problema de una forma dialéctica y inteligente y ponderada. También por eso se pudo publicar la novela, porque no es un ataque frontal al urbanismo que se estaba llevando a cabo, es una crítica, y es una crítica constructiva, y es una crítica leal. Tampoco conviene perderlo de vista. No sé si eran militantes del partido, no era. En cualquier caso, la gente, los leales, como tú acabas de decir, normalmente suelen tener un poquito más de margen de maniobra en las críticas que los que no lo son, o los que aparecen como que no lo son normalmente, ¿no? Ha pasado aquí como ha pasado en la URSS y como pasó en otros lugares, ¿no? La mayoría, esto lo digo yo en esta, la mayoría de los escritores de la RDA eran leales al socialismo y se sentían comprometidos con la construcción de una sociedad socialista y asumían parcialmente buena parte de los postulados que se les exigían. También con respecto a una literatura comprometida, una literatura realista, una literatura que hiciera justicia a los problemas candentes de la actualidad. Yo siempre cito una frase de Brigitte Baumann en su diario en el que ella decía: la gente de alrededor tiene derecho a reconocerse en nuestros libros. Es una especie de prueba que no pasarían muchos escritores en la actualidad, porque buena parte de la literatura que se publica bajo los postulados del tardocapitalismo comercial es abiertamente escapista. Yo creo que es por lo que puede ser interesante volver la mirada hacia un sistema literario donde la literatura asumía muy conscientemente una función completamente distinta, que es dar respuesta a las preguntas y a los problemas de nuestro tiempo. Entonces, eran leales, se sentían comprometidos con esos problemas e incluso asumían y respetaban que el gobierno, el Estado, el partido, porque no son siempre las mismas instancias, les pudiese corregir. Les decía: mira, chico, está muy bien que hagas esta crítica, pero en estos momentos no podemos asumirla. Y decía: bueno, vale, yo soy leal al sistema. Ella es de hecho de las pocas escritoras relevantes que no fue nunca miembro del partido. Y sin embargo, esto no ocurre todos los días, pero tuvo esta suerte de que una crítica que ella hizo en público a través de un par de artículos en el periódico, que insisto aparece luego ficcionalizado en la novela, pues fue asumida y aplaudida por el mismísimo Walter Ulbricht, que era un elemento, o sea, francamente antipático. O sea, de todos los dictadores socialistas, este es de los más antipáticos. O sea, nadie le quería, era un tipo realmente antipático, pero no era tonto. De hecho, era bastante más inteligente que su sucesor, por ejemplo, y supo ver, cuando todos estaban un poco torciendo el gesto, fue él el que intervino para decir: esta chica tiene razón y hay que asumir esa crítica. Es decir, nunca entenderemos lo que está ocurriendo en la RDA si vamos con las gafas de que es un sistema únicamente represivo. Por supuesto que es un sistema represivo, no es un sistema reivindicable, no merece ninguna nostalgia. Pero había unos cauces para el debate que estaban alentados por el propio partido, entre otras cosas porque una tradición socialista no puede evitar reclamar cauces para el debate, porque es una tradición que nace de un pensamiento crítico. Y la propuesta con la que seduce a los intelectuales es precisamente esa. Dice: bueno, vosotros intervenid en este debate y haced vuestras aportaciones. Luego les pone unos límites. Entonces, todos los intelectuales que gozosamente se suman a ese debate y asumen ese reto, pues empiezan a quejar de que los límites que les ponen son demasiado estrechos. Y el partido no siempre está a la altura y acaba estando a una altura cada vez más estrecha de miras y la cosa acaba como acaba. Esa es la triste historia de la RDA. Pero que había una voluntad de hacerles participar, hacerles discutir y hacerles ejercer una función crítica,
literatura de todos estos autores, de todos. Es que prácticamente ni hasta el más servilmente fiel a la línea del partido dejó de tener problemas y dejó de reclamar cauces de autonomía, porque eran escritores al fin y al cabo, no eran meros propagandistas, para eso había otros cauces. Por ejemplo, el Neues Deutschland, el periódico oficial del partido. Pero había otros periódicos que todos estaban sometidos al dictado del partido, pero que tenían otras funciones. Pues por ejemplo, los que se dirigían a los campesinos o a los cristianos, a sectores sociales que el régimen no podía ignorar, que sabía que no le eran especialmente afectos, pero con los que tenía que contar. Estos dos ejemplos están elegidos porque son los más clásicos. Y de hecho, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero es que hay gente que no lo sabe. La RDA no era un sistema de partido único. En la RDA, además de el partido, cuyo papel dirigente estaba garantizado por la Constitución, el Partido Socialista Unificado, había otros 4 partidos, que eran los llamados partidos del bloque, cuya misión era servir de correa de transmisión a la línea que marcaba el partido dirigente y integrar y encauzar en la construcción del socialismo a determinados sectores sociales, concretamente a la burguesía liberal, en el caso del Partido Liberal, a los campesinos, en el caso del Partido Campesino, a los cristianos, en el caso de la Unión Cristiano-Demócrata, que es el partido de Merkel, que fue absorbido directamente por su homólogo occidental, y ahí nadie ha dicho nada, o sea, porque ese partido estaba infestado de espías y era tan partido del régimen como cualquier otro, pero no hubo ningún problema en absorberlo. ¿Y cuál era el cuarto? El cuarto es el partido que se creó por indicación expresa de Stalin, el Partido Nacional Democrático Alemán, porque Stalin se dio cuenta de que faltaba un partido y les dijo, bueno, pero ¿por qué no hacéis un partido para integrar a los antiguos nazis? Y dijeron, pues qué buena idea, camarada Stalin, no se nos había ocurrido. Y entonces se fundó este partido, en el que, por ejemplo, militó Franz Friedman, que es uno de los autores que recojo en la antología y que juega un papel bastante interesante en esa transición hacia el socialismo democrático. Como ven, la historia da para mucho juego, pero volvemos. Brigitte Riemann y algunos de los escritores estos que aparecen en esa antología, ¿alguno quiso pasarse a la República Federal de Alemania en algún momento? Sí, bueno, es decir, nadie lo deseaba en un principio. Realmente casi todos los escritores, a excepción ya al final, pero ya son en los años 70, de autores como Wolfgang Hilbig, en un principio casi todos creían en el socialismo. Y es verdad que muchos de ellos se van desencantando y varios de ellos, bastantes de ellos, acaban pasando más pronto o más tarde a la República Federal. Pero casi siempre por desencanto. Es decir, ellos hubiesen querido seguir en la RDA, pero les hicieron la vida imposible. Aquí daría para contar muchas historias. Tampoco quiero dejar de mencionar, simplemente para provocar un poco el debate, porque es que no es lo que la gente conoce, que también hubo bastantes escritores, bastante significativos además, que se pasaron de la RFA a la RDA. Algunos muy pronto y algunos muy tarde, incluso en los años 70. De hecho, bueno, yo sí me molestaba en todas las investigaciones y tal, en ver un poco las estadísticas. Desde la construcción del muro también bajó drásticamente el número de ciudadanos alemanes que se pasaban de la RFA a la RDA, pero siguió estando en unos 2.000 o 3.000 al año. Es decir, muchos eran por razones de familia o porque se enamoraban o por lo que sea, pero había muchos que lo hacían por convicción política, y hubo bastantes escritores significativos que en un momento dado de su vida se pasaron de la RFA a la RDA. Y hubo evidentemente muchos, esos son los casos más conocidos, de escritores que en algún caso minoritario por convicción política, porque no se sentían comprometidos con el socialismo, y en muchos otros casos por desencanto con el socialismo realmente existente, acabaron viviendo en la RFA. Pero, por ejemplo, Jürgen Becker, que es un autor con el que se cierra esta antología que hice el año pasado, hace 2 años, él, por ejemplo, cuando pasó a vivir en la RFA, él decía que yo soy un ciudadano de la RDA residente en la RFA. O sea, él se seguía sintiendo comprometido con el proyecto de la RDA. Es decir, cada uno de esos casos hay que verlo de forma individual, a qué obedece su desencanto y por qué se pasan a vivir al otro lado. Hablando de desencanto, este libro está escrito básicamente en los años 60, ¿no? Primeros 70. ¿Influyen de alguna manera los grandes acontecimientos que se producen en Europa en los años 60? El Fondo de París, quizás es curioso, ¿no? Como en los países capitalistas hay grandes protestas que están a punto de tumbar el sistema, y en los países socialistas, la República Checa, Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia es el caso claro, hay grandes revueltas que también hacen tambalear el sistema. Praga, sobre todo, que está muy cerca físicamente, políticamente,
los acontecimientos de Praga, la entrada de los soviéticos simbolizada por esos tanques por las calles de Praga, tiene algún tipo de influencia en la autora? Sí, sin duda. Sin duda, en el caso, concretamente el de la supresión de la primavera de Praga por las tropas del Pacto de Varsovia, para ella supuso una cesura, es su definitivo desencanto con el régimen, lo cual, insisto, no le hace querer abandonar la RDA, pero sí que se siente ya muy desencantada con el proyecto. Ella había seguido con atención los acontecimientos de Praga, no tan directamente como otros autores que iban allí y tenían amigos, pero sí que para ella supuso una cesura. Y eso, además, yo lo conté en la primera edición ya que hice de Los Hermanos. Brigitte Gaiman también fue de las pocas autoras muy conocidas que se negó a firmar el manifiesto oficial que se exigía de todos los representantes de la cultura, jaleando la invasión, y ella se negó a firmarlo, lo cual le acarreó dificultades. Le acarreó dificultades, es decir, le hicieron la vida más difícil, pero no le pasó nada. No le pasó nada. Esa sería probablemente la mayor cesura política en su caso. Luego hay otras, o sea, por supuesto está la construcción del muro en el año 61, pero eso es antes de que se empezara a escribir esta novela. Otra fecha que no es conocida en Occidente, pero que fue clave, fue el 11º pleno del partido en el año 1965, que supuso una involución radical, sobre todo en el frente cultural, y que también desencantó a muchísimos intelectuales. Y luego ya, bueno, ella le tocó ver, pero ya estaba en su fase final de la enfermedad, el relevo de Ulrich por Honecker, y se perdió la gran cesura, el desencanto definitivo de los intelectuales, que es el caso Biermann, sobre el que publiqué hace poco un artículo en El Correo, porque era justo el 40 aniversario. Ese fue el punto definitivo de desencanto para prácticamente toda la intelectualidad y toda la población de la RDA. Pero en el caso de Brigitte Gaiman, efectivamente, sí creo que la supresión de la primavera de Praga, en agosto del 68, fue el gran punto de desencanto. Siempre subrayando que ella siguió sintiéndose ciudadana de la RDA y comprometida de manera crítica, porque nunca fue una socialista creyente, pero sí simpatizante del proyecto socialista, y ahí es cuando dice: este país realmente parece que no tiene remedio. Y eso se deja notar en la novela, que hay un mayor grado de desencanto en los capítulos escritos a partir del 68. ¿Tenía relación con escritores, con artistas, mucha relación, una relación intensa de la Alemania occidental? No, de la occidental apenas. Tuvo relación con bastantes escritores de la RDA, entre otras razones porque la mayoría se enamoraban perdidamente de ella. O sea, es una mujer que ejercía una capacidad de fascinación muy notable sobre los hombres, y bueno, de hecho tuvo romances con varios de ellos, algunos importantes. Pero Brigitte Gaiman, a diferencia de muchos otros de sus colegas, vivió siempre en provincias, o sea, nunca vivió en Berlín, por ejemplo. Solo vivió en 3 ciudades: en Burg, su ciudad de nacimiento, que es una ciudad relativamente pequeña, cerca de Magdeburgo, luego en Hoyerswerda, que era una ciudad en construcción, que sí era importante porque era un proyecto central del régimen, y finalmente en Neubrandenburg, que era una ciudad también relativamente importante dentro de la RDA, pero que ustedes no tienen por qué conocer. Pero nunca vivió en Berlín, y en ese sentido está un poquito más aislada de los mentideros, digamos, centrales de la capital. Y con la RFA tuvo poco contacto, y con los escritores occidentales tuvo poco contacto, a diferencia de otros colegas que sí que los tenían. Cuentas antes de pasar a ver la enfermedad, si la enfermedad tiene algún tipo de incidencia sobre quizá la libertad, sobre quizá la estructura formal del libro. Cuentas en el prólogo que ella estaba siendo espiada y que de hecho los espías se quedan muy tranquilos cuando se muere, diciendo, bueno, ya sí, probablemente este libro ya deja de dar problemas y demás. Se ha dicho que la RDA era ese país, era la cárcel perfecta, ¿no? Porque en medio país espiaba al otro medio. Era consciente de que estaba siendo espiada, de que se seguían sus pasos, de que había gente tratando de enterarse de lo que estaba escribiendo. ¿Era consciente de eso o casi era de oficio? Es decir, bueno, pues estaba ahí de fondo, pues ya lo sé, pero que al final, de cómo esas amenazas que a veces penden sobre uno, pero uno termina olvidándose de ellas, de puro naturales que son. Sí, es decir, eso aparece también en todos los testimonios, en las memorias y cartas. O sea, todo el mundo era consciente de que había informantes de la Stasi. Lo que pasa es que nunca se sabía quién era el informante en cada caso. Y de hecho luego, al abrirse los archivos, pues mucha gente se ha llevado sorpresas, porque aquel de que todo el mundo sospechaba resulta que no era el informante, sino que el informante era otro del que nadie sospechaba. Entonces ella sí que tenía la difusa convicción de que sus pasos eran seguidos y vigilados, pero nunca supo muy bien quién le era leal y quién no. O sea, de hecho, por ejemplo, la persona que le espiaba en Neubrandenburg era un escritor en el que ella confiaba bastante, ¿no? Y luego hay casos mucho más sombríos. O sea, por ejemplo, eso yo siempre lo cito, el caso de Intra Morgner, la otra gran autora, y una autora muy original de la RDA, que fue
fue espiada por todos sus compañeros sentimentales y por sus dos maridos. O sea, eso es bastante fuerte. O sea, que el marido está informando a la Stasi sobre tus dimes y diretes, ¿no? En el caso de ella, esa sensación de amenaza difusa está ahí. Yo tampoco no lo puedo, por ejemplo, corroborar con textos. Lo que sí que puedo contar, y lo cuento muy brevemente en el prólogo, hombre, yo he estado varias veces con su mejor amiga, que sigue viva, tiene 85 años y vive en Berlín, Irmgard Weinhofen. Y Irmgard Weinhofen vivía entonces en Holanda. Era comunista, pero se casó con un comunista holandés y se fue a vivir a Holanda. Y Irmgard Weinhofen, que es una mujer estupenda, venía de vez en cuando a visitar a Brigitte Reimann, y a mí esta mujer me decía que ella tenía miedo. Ella tenía miedo cuando venía porque se sentía espiada. O sea, y de hecho es que lo estaba. O sea, sabía que la Stasi vigilaba sus visitas porque tenían miedo de que sacara el manuscrito de la novela ilegalmente. Cosa que a ella no se le ocurrió hacer porque tenía miedo. Esto me lo dijo a mí esta mujer. O sea, son cosas realmente difíciles de representarse. La última parte de la novela está escrita durante la enfermedad de la autora. A medida que el lector avanza en la novela, y tú lo cuentas muy bien, porque además, claro, como lo has traducido, has tenido que fijarte en los mecanismos internos que van rigiendo el transcurso de la misma. La novela pasa de una tradicional tercera persona a la segunda, a la primera, de una narración omnisciente a ser unas cartas. Es decir, va viendo que incluso hay un momento en el que dices, parece que se pierde el hilo, aunque luego se recupera. ¿Crees que al final es la enfermedad, quizá esa sensación de es lo último que voy a hacer, que seguramente a partir de un determinado momento ya sería consciente de la gravedad de su enfermedad, lo que probablemente quizá explica esa libertad formal mayor, ese sentido de voy a escribir como me dé la gana ya, porque al final ¿quién me va a decir nada? ¿O no? Sí, yo creo que es correcto, César. Yo creo que ese es un factor, no es el único, o sea, hay varios factores que van influyendo en que la novela se va despendolando sola. Eso a mí me gusta decir que esta es una gran novela. Hay otras formas de convertirse en una gran novela, pero esta es una gran novela porque adquiere vida propia. O sea, la novela, como dices, empieza siendo una novela muy ambiciosa, pero relativamente convencional y tradicional en su estructura. Es una novela contada desde una perspectiva autorial y es una novela de formación. Es la vida de una joven arquitecta de origen burgués que debe enfrentarse a los problemas reales del socialismo y acaba encontrando su camino. El primer factor que le suelta la melena es una ruptura sentimental, es el abandono de su tercer marido, que coincide con su desencanto político a partir del año 1968. Y luego, efectivamente, como dices, los crecientes y cada vez más graves episodios de su enfermedad, primero le van haciendo imposible un trabajo continuado en la novela y luego ya, efectivamente, parece que ella se suelta y dice, bueno, ya de perdidos al río. Y escribo como me da la gana. Y hay pasajes en su diario en los que más o menos viene a decir esto. Viene a reflejar muchas veces que quiere terminar la novela, que es un combate con la enfermedad, que quiere terminar la novela antes de morirse y que ya se suelta la melena. Pero a nivel estrictamente literario, eso es lo que a mi juicio la hace tan rica, ¿no? Que la novela reclama una autonomía que no estaba prevista en su origen. Esto es un fenómeno que se produce en muchas de las grandes novelas de la historia de la literatura, desde El Quijote, que es el primer ejemplo, o sea que Cervantes empieza a escribir una cosa que hubiese sido completamente inane de haberse atenido a su propósito, y al final la novela reclama una autonomía, el personaje cobra vida propia, y luego ya llega la segunda parte, que es evidentemente la mejor de las dos, como todos sabemos, que es la que le da el lugar que tiene en la historia de la literatura, o En busca del tiempo perdido, que es una novela que también cobra vida propia, ¿no? Y entonces esta es una novela que se va desarrollando sola porque ella va siguiendo a personajes que le dicen, bueno, yo quiero seguir por aquí, y efectivamente se rompe la perspectiva autorial y va cobrando cada vez más peso la voz en primera persona, de modo que la novela se va subjetivando cada vez más, va incorporando cada vez más la perspectiva femenina de la protagonista, y eso es lo que le da una vibración especial. Y en eso coinciden, como tú dices, el desencanto político, el desencanto sentimental y el desencanto ya existencial radical del enfrentarse con la enfermedad y con la muerte, que finalmente gana la carrera en el último momento. Tú hablas de que hay una línea de procedencia de esta novela
que viene de Thomas Mann. No sé si también estábamos hablando antes, también quizá de Alfred Doblin y Berlin Alexanderplatz, ¿no? Porque en algunos de los elementos estructurales parece haber también un cierto paralelismo, una influencia al menos, ¿no? Sí, bueno, yo cito la referencia de Thomas Mann en el prólogo porque es que es también la que todo el mundo conoce y porque sí que me parece que es una influencia de la primera parte de la novela en ese detenimiento y esa ambición con la que ella atiende a los detalles, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención y yo creo que es una característica de la novela alemana frente a la novela española, por ejemplo, que es mucho más retórica y mucho más vaga en su atención a lo concreto. La novela alemana presta una atención enorme a los detalles del mobiliario, del vestuario, del clima, de incluso rasgos psicológicos de los personajes, pero todo con mucha concreción. Y eso es lo que llama la atención al principio de la novela. Luego, efectivamente, va incorporando elementos que son completamente distintos. Llamativamente, el monólogo interior y todas estas formas de montaje, de que la acción de la novela se va interrumpiendo y aparecen voces distintas, pero también flashbacks y hay saltos en el tiempo. Todo esto suena así como, uy, Dios mío, no la voy a querer leer, pero no se asusten porque de verdad la novela se lee con toda continuidad por el arrebato de su voz. Y entonces efectivamente es una novela que integra las referencias clásicas que siempre habían fascinado a Brigitte Gaiman de escritores decimonónicos, o sea, Balzac, Zola, Tolstoy, son grandes referencias en ella. Los clásicos alemanes del siglo XX, como son las antípodas, Thomas Mann y Alfred Döblin. Por supuesto, siempre está presente en ella en el estilo, sobre todo en los diálogos, que yo creo que es su mayor influencia, que es Hemingway. Son unos diálogos muy vivos, muy ingeniosos, con unas réplicas muy cortantes y muy atípicas en alemán, y un estilo además que a veces tiende al laconismo. Pero luego, efectivamente, cuando se hace más audaz, más vanguardista, y eso es lo que deslumbró en la RDA, porque los lectores de la RDA no estaban acostumbrados a una novela así, es cuando la voz de la protagonista se suelta y empieza a haber asociaciones libres y se producen unos efectos de gran audacia. Pero, insisto, tremendamente fascinantes, porque se siguen leyendo fascinados. O sea, no es que uno lo lea y diga de qué está hablando esta señora, sino que se deja atrapar por la autoridad de una voz que al final se va adueñando de la novela. ¿Qué es lo que hacen las grandes novelas? Simplemente nos fascina una voz y le seguimos por donde nos lleve. Y bueno, antes de terminar con una consideración respecto de la autora, ¿qué problemas plantea la traducción de un libro así, en el que va cambiando tanto la perspectiva, el enfoque, el tono, el planteamiento, la personalidad del narrador, casi hasta el tono de la novela respecto de una novela convencional o muy de vanguardia o muy conservadora, pero que digamos que tiene la misma línea del principio al final? Sí, ahí, gracias, porque claro, esa es un poco la pregunta también que pone en valor la labor del traductor, ¿no? Hombre, cada obra literaria exige un tipo de traducción, o sea, un poco lo que decía antes, yo soy un traductor que intenta probar voces diversas y no traducir siempre igual. En este caso creo que es prioritario respetar el ritmo y la musicalidad de la frase, porque sí que es lo que le da una unidad a la novela. Pero además de mi labor como traductor, a mí sí me gustaría también poner en valor toda la dimensión de investigador que exige una traducción como esta. Y además lo digo porque desde que Irene me convenció para llevar a cabo esta locura que ha sido traducir esta novela, que como verán tiene 700 páginas, o sea, me ha llevado 2 años solo traducirla, toda la gente de la antigua RDA con la que habla decía, no, pues ahora voy a traducir Franziska Linkens. Uy, pero para eso hay que saber mucho. Es decir, yo diría que la dificultad mayor, más allá de la estricta labor de traducción, estaba en identificar ese mundo que está a la base de la novela, porque es que hay episodios que si no, no se entienden. Y yo, o sea, les podría poner ejemplos, por ejemplo, de todo lo que tuve que investigar, que suponía básicamente preguntar a gente que ha vivido aquella época, por ejemplo, cómo eran los supermercados entonces. O sea, me pasé meses investigando sobre la historia de los rotuladores y no llegué a una solución satisfactoria, porque hay una expresión que se usa en un pasaje de la novela, de un utensilio de escritura que usa un personaje, que a mí no me quedaba nada claro lo que era, y al final opté por la versión que da el diccionario, que suele ser siempre la peor solución, pero en este caso me pareció que era correcto, porque había gente que me decía, no, eso es un rotulador, y decía, no puede ser un rotulador porque no se habían comercializado todavía en esa época, y es que además no tiene sentido, porque no cumple esa función. La función que tiene es otra.
siempre digo que esta novela, aparte de arrebatar, porque es una historia de amor, no lo olvidemos, es el reflejo de un mundo, y es una novela de culto por eso, porque miles y decenas de miles de personas que fueron socializadas en la RDA y que vivieron ese mundo en su juventud, se identifican con esta novela porque entienden que es la que mejor refleja el mundo en el que crecieron ellos. Entonces, para mí, más que incluso la dificultad de los cambios de voces o de los pasajes muy audaces en los que, bueno, pues hay que traducirlo como si fuera un poema, con mucha atención también a la musicalidad y al ritmo, la mayor dificultad para mí ha estado en la investigación de todos esos elementos de decorado, si queremos, todos esos requisitos de la ambientación de la película que juegan un papel en la, por ejemplo, las marcas de tabaco. O sea, siempre es significativo qué tabaco fuma cada personaje. Bueno, tuve la suerte de que en internet hay, como saben, pues cantidades ingentes de basura, pero también hay hallazgos sorprendentes. Entonces, por ejemplo, encontré una página de un loco que ha montado una página web en el que intenta acumular toda la información posible sobre las marcas de tabaco de la RDA. Y los lectores de esta página pueden añadir sus contribuciones de a qué sabía determinada marca y cuánto costaba en qué año. Entonces, por ejemplo, esa página para mí fue una ayuda tremenda, porque me permitía calibrar mucho mejor si el tabaco que fuma un personaje es un tabaco barato o caro, si era con filtro o sin filtro, si era importado o no, si sabía bien o no. O sea, hay tabaco muy malo, que es el que fuman evidentemente pues los constructores de carreteras, mientras que el maestro de la protagonista pues fuma evidentemente tabaco occidental importación. Muchas cosas más sobre las tiendas, podría poner muchísimos ejemplos, pero lo que más me ha costado es la investigación, y lo digo abiertamente porque me gustaría que se valore que la novela no queríamos abrumar, y yo eso lo hablé mucho con Irene, con mi editora, cómo lo hacemos incluso en la maquetación, pero la novela tiene 250 notas a pie de página que intentan esclarecer referencias que a un lector actual, pero incluso a un lector alemán actual, no tienen por qué quedarle claras. Bueno, las películas, las canciones, que juegan un papel tremendo. Yo le decía a Irene que algún día, no creo mucho en el libro electrónico, pero se debería hacer una edición de esta novela con hipervínculos. A mí me parece que entonces el lector verdaderamente curioso le sacaría partido si pudiese pinchar, por ejemplo, en cada canción, porque aparecen decenas de canciones en la novela, si pudiese pinchar una grabación de esa canción, porque es que nos dice mucho sobre la cultura alemana de esa época, y se sorprenderían ustedes. Yo les invito realmente a buscar muchas veces en YouTube versiones de las canciones que se citan, porque son tremendamente significativas, y la mayoría son una cursilada. Para acabar y dar paso a un pequeño, por lo menos, turno de preguntas, una cuestión. Estamos hablando todo el rato de que Brigitte Reimann es una escritora de culto, que este es un libro de culto. ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado y desde qué momento ha entrado en esa categoría? Porque uno se convierte en escritor de culto seguramente a veces después de muerto, pero otras veces a raíz de una obra que quizá no es la mejor. O a veces cuando han pasado varios años desde esa obra y realmente empieza a calibrarse la importancia que tiene. ¿Por qué es una escritora de culto y este libro es un libro de culto y desde qué momento lo son? Sí. Bueno, en ella están los dos factores, porque ella fue una escritora que tuvo un éxito muy temprano, y de hecho yo conozco gente, por ejemplo, su amiga Imke Meinhofen, que tiene 85 años, que me sigue diciendo que para ella su novela favorita sigue siendo la primera. Cosa que a mí, no diré que me resulta incomprensible, pero desde luego, o sea, una novela que literariamente no le llega ni a la suela de los zapatos a Franziska Linkegan, pero fue una novela clave porque para mucha gente joven fue la primera novela de amor creíble producida en la RDA. Es una historia de amor en la guerra, La mujer en la picota, de Frau Pranger, que fue la novela con la que le dio la fama. Y efectivamente, la gente que entonces era joven, esa novela para ellos tiene un lugar muy especial en su imaginario. Es verdad que esta novela, que es, pero de largo, su mejor novela, claro, fue la primera que adquirió un estatus de culto en la RFA, que es lo que le ha permitido seguir siendo una novela de culto hoy en día. Entonces se produce este milagro de que la gente que vivió el mundo que retrata la novela se identifica con ella porque recuerda ese mundo y lo ve como un reflejo fiel del mundo en el que ellos crecieron, pero también la gente que no vivió ese mundo ve en esta novela unos valores que no son los del recuerdo de su propia juventud. Ese es el milagro que consigue, ser a la vez reflejo de un mundo y también revelación de un mundo nuevo, que es por lo que yo creo que esta novela puede funcionar, y bueno, de hecho está funcionando en todos los que la están leyendo en nuestro país en la actualidad, porque es una
una novela realmente de una altura literaria sin parangón en las letras alemanas. Les invito a hacer la prueba. Es una novela que tiene su grado de exigencia, pero me imagino que si están aquí es porque esperan algo más que tebeos o que otro tipo de literatura más fácil de consumir. Muy bien, pues si les parece, son las 8:30 justo en este momento, si les parece. Vamos, seguimos con la puntualidad germánica. Si les parece, es el turno para, tenemos unos cuantos minutos para hacer algunas preguntas, si les parece oportuno. Muchas gracias, Ivonne. Ha sido muy interesante. Yo voy con cierta frecuencia a Alemania, precisamente a Turingia, por cuestiones familiares. Seguramente conocerás la zona de Krimichau, Merane, Zwickau. Menos conoces. Sí. Pero bueno, el urbanismo que allí se ve verdaderamente es desolador. Es atroz. Yo diría que no es el mejor sitio para pasar una depresión, desde luego. Y dos preguntas muy simples. Yo de tus palabras deduzco que le has tomado afecto a esa zona de Alemania. No sé si es correcto. Y la otra es si esta autora es conocida, habida cuenta del desafecto que todavía existe entre una parte de Alemania y la antigua RDA, si esta es reconocida, esta autora, como merece verdaderamente. O no es, en la Alemania unificada. En Alemania, en la otra parte de Alemania, sí, es una autora. Sí, ella ha conseguido probablemente también porque se murió a tiempo. Entonces no le dio tiempo a tener una recepción condicionada por el factor que fue decisivo. Vamos a ver, me permitís un excurso histórico. O sea, la literatura de la RDA empieza a ser recibida en Occidente con algo parecido a la normalidad a partir de los años 70, porque es cuando se normalizan las relaciones políticas. Es cuando empieza a haber unos acuerdos entre la República Federal y la República Democrática, que también facilitan el intercambio de personas y las visitas entre una zona entre un país y el otro. Y los autores de la RDA empiezan a ser publicados de forma regular en la RFA, cosa que antes no ocurría por motivos políticos. El problema es que esta recepción está absolutamente mediatizada por la Guerra Fría, de modo que a los autores en Occidente se les lee en función de su grado de disidencia. O sea, más que su valor literario, lo que cuenta es, ¿pero este es un disidente o no? Es una pregunta completamente inadecuada, creo que se deduce de lo que he dicho antes. Entonces, como ella se murió en el 73, prácticamente no le dio tiempo a ser percibida desde esa perspectiva, y esta novela fue muy bien recibida en el pujante movimiento feminista de la República Federal Alemana, ya desde su año de publicación. Entonces, el factor que ha condicionado su recepción ha sido más bien el elemento feminista que el elemento socialista, vamos a decir. Y sí lo ha conseguido. Y en cuanto a la primera pregunta, que es una pregunta personal, sí. A ver, cuando uno, insisto, o sea, he tardado 2 años en traducir esta novela y les puedo asegurar que la remuneración no es lo que lo justifica, sino lo que lo justifica es la pasión por esta materia. Es el cuarto libro que traduzco de esta autora. También quiero decir, es la convicción, la determinación, la pasión y el buen hacer de una editorial que sigue apostando por ello, que es como me parece que hay que trabajar. Es decir, una editorial que ha creído en esta autora y que me ha permitido ir publicando su obra en un orden que no era el evidente, pero que a mí me parecía el adecuado y que cobra sentido ahora, con el tercer libro que sacamos en Errata Naturae, que es su obra principal y que ha sido posible pues solo porque se ha conseguido una subvención, porque claro, si no, no hay forma de publicar. Es el libro, siempre digo, es el libro más voluminoso que ha publicado una editorial independiente, pujante, pero con unas limitaciones presupuestarias muy importantes. Y evidentemente sí que me gustaría que todos ustedes reconozcan detrás de esta dedicación pues una pasión, porque es que si no, no hay forma de hacerlo, que se ha hecho extensiva a todo un mundo desaparecido, un mundo relegado, un mundo olvidado. Y bueno, no quiero dejar de aprovechar la amable pregunta para decir pues que a mí, por ejemplo, pues me halagó mucho, especialmente hace 2 semanas cuando presentamos la novela en Madrid, en el Instituto Goethe, que aparte de la excelente acogida del público y del moderador, que es un novelista de los mejores que hay en España, que es Andrés Barba y que está entusiasmado con esta novela, pues realmente me impresionó mucho el espaldarazo que supone que la directora del Goethe Institut de Madrid, que me conoce desde hace años y aprecia mi trabajo, pero que dijera en la presentación: gracias a Ivonne y gracias a Errata Naturae por rescatar esta parte de nuestra tradición que nosotros mismos hemos
menos, pero... Yo quería destacar, esto es una frivolidad, a la altura de lo que estamos, de todo lo que está diciendo Ivonne, lo que voy a decir yo es una frivolidad, pero quería destacar que la portada, suele ser todas las de esta editorial, pero la portada es especialmente bonita, es muy bonita, de una elegancia. Y te lo agradezco mucho, y Irene, si no nos está oyendo, porque eso se está retransmitiendo, y le debemos un saludo muy especial a ella, porque a su convicción se debe el que yo me decidiera a hacer esta locura, de verdad. Es que no se hacen idea de lo que ha supuesto, ¿no? Traducir una obra de esta envergadura, pero es que con Errata se trabaja muy bien, y es que sus portadas son espectaculares. Yo ahí siempre estoy un poco... Ella me dice, mira, ¿qué te parece la portada? Y digo, a mí es que me parecen siempre geniales. Me parece que da en el tono, porque no es retro, o sea, es una foto de época, que creo que refleja muy bien el espíritu de esa época, de los años 60 en la RDA, pero es enormemente actual. Creo que lo que hace es lo que intentamos hacer, tanto la editorial como yo, que es actualizar una tradición de esa época, pero que nos parece que tiene unos valores de actualidad. Y creo que la foto lo encarna perfectamente. Te lo agradezco, César. Pero estaré encantado si hay alguna pregunta más del público. Si no, me iré un poco decepcionado incluso. No. Bueno, pues voy a hacer una yo. ¿Cuál es la siguiente traducción, seguramente, de la literatura de la RDA que vas a hacer o que estás haciendo? Seguramente estarás haciendo, porque este trabajo lo terminarías hace ya un montón de meses. Sí. Los plazos de la producción editorial seguramente estaremos hablando de un año o puede que más. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo después? El siguiente libro que va a salir saldrá el año que viene, está entregado. Es también la primera traducción de la tercera gran autora de la RDA, que no es Christa Wolf, que es la única que se conoce en España y en Alemania incluso, sino hubo tres grandes autoras de la literatura de la RDA que fueron recibidas con entusiasmo en Occidente, insisto, en buena parte por el movimiento feminista, pero no solo. Y lo peculiar es que las tres nacieron en 1933 y las tres murieron prematuramente de cáncer. Una es Brigitte Gaimann, la segunda es Imtran Mogner, a quien también traduje para Bartleby, y la tercera es Maxi Banda. Y el próximo libro que sale en mi traducción en Errata Natura el año que viene es una traducción del libro mítico, porque ese libro fue un auténtico acontecimiento editorial en la RDA y en la RFA, que es un libro muy singular porque es un libro de protocolos de entrevistas a mujeres. Es decir, no es un libro de ficción, pero es un libro cuyo valor literario reside en hacer literatura con un género muy peculiar, como es el reportaje de entrevistas. Y yo creo que un poco al igual que este libro, siendo completamente distinto, es un libro que a la vez es un reflejo de un país desaparecido, y sin embargo con unas lecciones de tremenda actualidad, y a la vez es una obra maestra de literatura, porque cómo consigue, es decir, no es que se limita a grabar las entrevistas y las pone tal cual, sino hace lo que tiene que hacer un buen reportero, que es lo que haces tú cuando haces una entrevista, que es trabajar ese material, montarlo y darle forma. Y se sorprenderán ustedes en ver la alucinante frescura de los testimonios de mujeres de entre los 16 y los 91 años de este país, del que mucha gente cree que era una especie de cárcel kafkiana o algo así, y resulta que concretamente la frescura con la que estas mujeres hablan de su sexualidad y de su cuerpo y de sus aventuras con los hombres, resulta hoy en día sumamente refrescante, valga la redundancia. Eso está muy de moda en el mercado literario en castellano, sí, ahora, porque Svetlana, sí, Alexievich acaba de publicar, sí, bueno, acaban de publicarse, que son libros antiguos, algunos de ellos, varios libros, algunos de ellos compuestos exclusivamente por entrevistas. Claro, te lo agradezco, porque es que eso va en el prólogo, claro, porque es que el único premio Nobel que me ha alegrado desde hace no sé cuántos años, ¿no? Porque primero me parece una escritura como la copa de un pino, y segundo porque hombre, se alegra uno de que una instancia pues tan influyente como el comité del premio Nobel pues decida sancionar como gran literatura lo que muchos niegan que sea literatura, que me parece alucinante, porque efectivamente hubo voces en Alemania, no sé si en España también, que decían, bueno, pero es que eso no es literatura. Pero ¿cómo que no es literatura? Pero qué chorradas estáis diciendo, ¿no? O sea, resulta que la literatura solo es la ficción. Qué bobada, ¿no? Y el premio Nobel a Alexievich pues permite, no sé, yo creo que por lo menos cuestionar ese tópico
y esa idea disparatada. Es gran literatura, y Max Ivander es gran literatura. Por cierto, aprovecho para recomendarles también la obra de su marido, que sí está traducida al castellano, de Fred Vander, otro autor de la RDA, que tiene 2 libros traducidos al castellano: La séptima fuente, una de las mejores novelas sobre Auschwitz, y su autobiografía La buena vida. Es un libro bellísimo en el que aparece mucho Max Ivander. O sea que si quieren prepararse para este libro, esa es una buena lectura para Navidades, pero casi prefiero recomendarles el mío. Con permiso de César. Muy bien, pues no sé si tienen finalmente alguna pregunta más. Esta es su oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna? Ninguna. Pues si les parece, despedimos aquí el acto. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Muchas Ivonne. gracias a todos, y a Videbarreta y a César por la moderación cómplice y sabia como siempre. Gracias.